Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal, Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones encontrarás el enlace para entrar a hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Allí encontrarás las bases teóricas de este camino de oración. Si deseas apoyar el canal, lo puedes hacer con un me gusta. Eso será tu valioso aporte para que esta plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no pierdas los próximos videos que estaremos compartiendo aquí en el canal. Ya estamos próximos a empezar la cuaresma. Ya mañana estaremos en miércoles de ceniza. Así que no te pierdas todo el material que tenemos para compartir contigo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con una oración. Te invito a que ores conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad de nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Y entramos al primer paso de la Lección Divina que nos lleva a la lectura. Hoy la liturgia nos invita a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Te invito a que abras tu Biblia, busques el Evangelio de Marcos, ubiques la lectura y sigas con tu vista mientras escuchas. Comencemos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4.000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Bien, y luego de haber leído por primera vez el trozo bíblico, seguimos dentro del primer paso y nos preguntamos: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Para yo poder detallar qué dice el texto y poder subrayar y buscar los personajes, ubicar el contexto, ver en qué otros textos bíblicos hay concordancias o similitudes, debo volver a leer paso a paso la lectura. Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer tú y yo desde el próximo momento. Te voy a acompañar para irlo detallando. Vamos. Bien, y entonces debo comenzar por recordar que el Evangelio de ayer hablaba del malentendido entre Jesús y los fariseos.
El Evangelio de hoy, en cambio, habla del malentendido entre Jesús y los discípulos y muestra cómo la levadura de los fariseos y de Herodes, que era la religión, el símbolo de la religión y el símbolo del gobierno, se había infiltrado también en la cabeza de los discípulos, hasta el punto de que no fueron capaces de acoger la buena nueva. Entonces, vayamos primero al versículo 14 hasta el 16 de este capítulo 8 y nos encontramos con que Jesús les dice: cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Jesús le advierte a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero ellos no entendían las palabras de Jesús. Piensan que habla así porque habían olvidado comprar pan. Imagínense. Ellos pensaban de que como ellos se habían olvidado llevar pan para el viaje, Jesús les estaba reprendiendo. Y Jesús dice una cosa y ellos entienden otra. Este desencuentro era el resultado de la influencia insidiosa de la levadura de los fariseos en la cabeza y en la vida de los discípulos. Sigamos en el versículo 17 hasta la primera parte del versículo 18 y vienen las preguntas de Jesús. Ante la falta casi total de percepción de los discípulos, Jesús hace una serie de preguntas rápidas sin esperar una respuesta. Preguntas duras que evocan cosas muy serias y revelan una total incomprensión por parte de los discípulos. Por increíble que parezca, los discípulos llegaron a un punto en que no se diferenciaban de los enemigos de Jesús, que eran los fariseos. Anteriormente Jesús se había quedado triste con la dureza de corazón de los fariseos y de los herodianos. Eso estaba en Marcos 3, versículo 5. Ahora los discípulos mismos tenían un corazón endurecido. Anteriormente los de fuera no entendían las parábolas porque tenían ojos y no veían, y oídos y no escuchaban. Ahora los discípulos mismos no entendían nada porque tienen ojos y no ven y oídos y no oyen. Además de esto, la imagen del corazón endurecido. Jesús evocaba la dureza del corazón de la gente del Antiguo Testamento que siempre se desviaba del camino. Evocaba asimismo el corazón endurecido del faraón que oprimía y perseguía al pueblo en Éxodo 4, versículos 21 y siguientes. La expresión tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, evocaba no solo a la gente sin fe, criticada por Isaías también en el capítulo 6, versículos del 9 al 10, sino que también a los adoradores de los falsos dioses, de los cuales el Salmo decía: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Lo podemos encontrar en el Salmo 115, versículos del 5 al 6. Sigamos adelante con la segunda parte de este versículo 18 hasta el 21 y encontramos las dos preguntas sobre el pan. Las dos preguntas finales son sobre la multiplicación de los panes. ¿Cuántos cestos recogieron la primera vez? Le responden 12. Y la segunda, 7. Como los fariseos, también los discípulos, a pesar de haber colaborado activamente en la multiplicación de los panes, no llegaron a comprender su significado. Jesús termina diciendo: ¿aún no entienden? La forma que Jesús tiene de lanzar estas preguntas, una después de otra, casi sin esperar respuesta, parece una ruptura, parece un ataque directo a los discípulos, revela un desacuerdo
y un desencuentro muy grande entre ellos. Pero ¿cuál es la causa de este desencuentro? La causa del desencuentro entre Jesús y los discípulos la vamos a ver ahora. No fue su mala voluntad. Los discípulos, por supuesto que no eran como los fariseos. Estos también no entendían, pero en ellos había malicia. En los fariseos sí había malicia. Se servían de la religión para criticar y condenar a Jesús. En cambio, los discípulos eran buena gente, no tenían mala voluntad, pues, aun siendo víctima de la levadura de los fariseos y de los herodianos, no estaban interesados en defender el sistema de los fariseos y de los herodianos en contra de Jesús. Entonces, ¿cuál era la causa de ese desencuentro? La causa de ese desencuentro entre Jesús y los discípulos tenía que ver con la esperanza mesiánica. Había entre los judíos una variedad de expectativas mesiánicas. De acuerdo con las diversas interpretaciones de las profecías, había gente que esperaba a un Mesías rey, otros a un Mesías santo o sacerdote, otros a un Mesías guerrillero o subversivo, otros a un Mesías doctor, otros a un Mesías juez, otros a un Mesías profeta. A lo que parece, nadie esperaba a un Mesías siervo, anunciado, por supuesto, por el profeta Isaías en Isaías capítulo 42, versículo 1 y siguiente. Ellos no daban valor a la esperanza mesiánica como servicio del pueblo de Dios a la humanidad. Cada cual, según sus propios intereses y según su clase social, esperaba al Mesías deseado, queriendo encajarlo en su propia esperanza. Por esto, el título de Mesías dependía de las personas o de la posición social y podía significar cosas bien diferentes. Había mucha confusión de ideas. Es en esta actitud de siervo que está la llave que va a encender una luz en la oscuridad de los discípulos y que los ayudará a convertirse. Solamente aceptando al Mesías como el siervo sufriente de Isaías, ellos serán capaces de abrir los ojos y comprender el misterio de Dios en Jesús. Vaya, vaya, qué enseñanza nos trae hoy esta lectura. Sigamos adelante. Y llegamos al segundo paso de la lección divina que nos ha traído a la meditación. Nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto de hoy? Acabamos de revisar las líneas del Evangelio, viendo los detalles y ahora lo traemos a nuestra vida. Meditamos entonces, ¿qué me dice a mí? En mi condición de vida, en mi forma de actuar, en mis pensamientos. La palabra viene a escudriñar mi interior, viene a revelarme lo que estoy haciendo mal, porque debo colocarme, debo compararme con esos discípulos que seguían a Jesús. Solo que en mi situación actual, ¿cómo estoy viviendo yo eso? Sigamos a ver. Y te voy a compartir 3 puntos que he considerado importantes dentro de mi propia meditación personal. El primero de ellos es cuando la lectura nos habla de que Jesús le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Veamos qué significa eso para nosotros hoy. Los judíos, cuando celebraban la Pascua, no debían ponerle levadura al pan, recordando que cuando salieron huyendo de Egipto, no les dio tiempo de preparar bien el pan y les duraron muchos días. El símbolo de la levadura
en este caso, es la caducidad, la corrupción y la hipocresía. Eso es a lo que se refiere Jesús con la palabra levadura, la corrupción, la hipocresía que existía en ellos, en los fariseos. Preguntémonos, ¿qué es lo que nos echa a perder por dentro? ¿Qué es lo que me echa a mí a perder por dentro? ¿Qué me corrompe? ¿La mentira? ¿La doblez? ¿El egoísmo? ¿El rencor? Muchas veces esas actitudes se vuelven costumbre en nuestra vida, en mi vida, y termino como aceptándolas y justificándolas porque son una costumbre. Y por supuesto, me vuelvo ciega como estaban los discípulos. Ellos no entendían por qué Jesús les reclamaba, porque para ellos eh, era normal lo que estaba pasando. Entonces no entendían y a veces nos sucede lo mismo. Tenemos ciertas actitudes que las hacemos tan nuestras y nos justificamos en ellas que nos parecen normales. Entonces, si tengo esa levadura y la justifico, ella crecerá cada vez más y lamentablemente me echará a perder como persona. Por tanto, ¿a qué me está invitando hoy Jesús? ¿Cómo saco yo esa levadura de mi corazón, de mi vida? ¿Cómo la identifico? El segundo aspecto es que no tenemos panes, le dicen los discípulos. ¿Quién de nosotros ha estado alguna vez en un milagro de multiplicación de panes tan evidente como el del Evangelio? Bueno, yo creo que nadie, ¿verdad? Porque no se ha escuchado en los tiempos actuales un milagro semejante. Pues a los discípulos se les olvidó lo que hacía poco Jesús había realizado y vuelven a preocuparse. Vuelven con la misma preocupación. Ellos vieron la grandeza del milagro de Jesús y se preocupan por la pequeñez nuevamente. Y es que nunca dejamos de tener necesidades, por supuesto. Nunca en nuestra vida dejaremos de tener carencias, necesidades, problemas, inconvenientes. Entonces preguntémonos por qué siempre ese afán de estar viendo lo que nos falta. Si cada día agradecemos lo que sí tenemos, nunca nos faltará realmente nada. Entonces debo aprender esta frase. El alma agradecida siempre será feliz. Me pregunto, ¿vivo yo en agradecimiento o en queja o en lamento? El tercer aspecto es cuando dice, ¿para qué tienen ojos si no ven, oídos si no escuchan? Es un llamado a poner atención. Fíjense bien, para eso Dios nos dio los ojos. Abrámoslo. Estemos atentos y vigilantes. El enemigo de nuestra felicidad siempre está trabajando. Siempre. ¿Y tú, cómo estás? ¿Vigilas tu corazón de aquello que te puede dañar y quitar la paz? ¿Para qué tienes ojos? ¿En qué los empleas? ¿Qué ves en internet, en la televisión? ¿Para qué usas esas ventanas de tu alma? ¿Los usas para estar atento o atenta a las necesidades de los demás? ¿O en cambio los usas para que entre el veneno a tu alma? Te invito a que oremos.
Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Y cómo le respondo a Dios con esta oración? Preguntándome qué me hace decir este texto, qué he sentido en la meditación, qué puedo pedirle a Dios, qué me hace falta. Te invito a que cierres tus ojos y me acompañes en mi oración personal y luego haces la tuya propia. Padre bueno, líbrame de todo fariseísmo, de toda levadura de hipocresía, que nunca me sienta más que nadie, que esté atento y atenta más a las bendiciones de cada día que tú me das en vez de lo que me hace falta. Ayúdame a confiar más en tu amor y providencia que nunca fallan. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al cuarto paso y nos preguntamos a qué me invita Jesús con este Evangelio. Es momento de actuar, es momento de hacer propósitos de cambio, es momento de hacer el compromiso con el Señor. Si yo he sentido a través de esta lectura que Jesús me ha hablado y me ha pedido un cambio profundo, me ha pedido estar vigilante, he notado que me he dejado contaminar, me he dejado corromper por las cosas que dejo entrar en mí, por mis oídos, por mis ojos, y no tengo los ojos y los oídos puestos en Dios, no me preservo de esa levadura. Hay mucho que proponerle al Señor. Te invito entonces a que reflexiones sobre tu meditación personal y entonces hagas y le entregues un propósito de cambio al Señor. En vista de que ya va a comenzar la Cuaresma, es un buen tiempo para proponernos a una conversión de corazón. Y bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por acompañarme, gracias por estar allí. Si te ha gustado este video, te ha parecido importante, compártelo en tus redes sociales. Aquí abajo vas a encontrar el botoncito para suscribirte antes de que salgas del video. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna publicación de la que hagamos. Te deseo que tengas un excelente día, que estés en la paz de nuestro Señor Jesucristo y que todos los propósitos que tú le has ofrecido en este día al Señor los puedas alcanzar con su gracia. De la mano de Jesús vamos. Así que ánimo, te digo, Dios te bendiga y hasta mañana si así Dios lo permite. Bye bye.